aprendo al enseñarte, sembrarte, que me veo al mirarte, sembrarte, que recibo. Bravo, bravo, estamos aquí en el estudio de Sembrarte y estamos emocionados porque tenemos más usos inteligentes de todo lo que estamos haciendo en esta vida. Entonces terminamos hablando sobre nutrición, sobre cómo usar más fácil y más inteligente todo, y me encanta que estén aquí con nosotros todo lo que son, pues porque son todo un equipo, uso inteligente. Así que bienvenido, Virgilio, con nosotros otra vez, y que vas a estar muchos programas aquí con nosotros compartiendo lo que es proyecto y más formas de uso inteligente. Así que bienvenido. Hola, muchas gracias por el espacio. Hello. Hello. How are you today? Muy bien, fine. ¿Contento? Mucho. ¿Con calor? Es rico, me gusta más el calor que el frío. Ok, yo también, con mucho calor. Oye, Virgilio, pues hablamos la vez pasada sobre uso inteligente de todo lo que es el cavernícola, de todo lo que es este proyecto y de las distintas formas de estos proyectos y de las tablas y de todo lo que están manejando en uso inteligente. Así que, si nos puedes dar ahora sí que un resumen chiquititito de lo que vimos el programa pasado, para que los que nos están viendo y escuchando se vayan encarrilando más y pues hablar un poquito más en sí el proyecto y las tablas y demás. Sí, claro. Thanks. Uso inteligente es un proyecto educativo que la base es un derecho de autor, es un cuento. La introducción del cuento tuvimos la oportunidad de compartirla con ustedes. La introducción a este cuento es cómo un cavernícola se enfrenta en un cambio en el tiempo a una actualidad en donde puede utilizar todo tipo de herramientas, todo tipo de tecnologías. Uso inteligente, aparte de este cuento que literario lleva proyectos de dibujo, de producciones audiovisual, se basa en educar y compartir los 100 mejores consejos de usos y hábitos del ser humano en la actualidad. Nace una asociación civil denominada Uso Inteligente ASB y una sociedad anónima Uso Inteligente de Tecnologías. Estas dos, como grupo, en conjunto con equipos multidisciplinarios, se encargan de desarrollar estructuras de proyecto para la aplicación. Estos proyectos pueden ser de personas, de grupos, de empresas, de gobierno, de ONGs, incluso... Eso me encantó, porque hay de todo y para todos. Así es, hay de todo y para todos, y sobre todo involucra a todos, ¿no? Eso es padrísimo. Sí. Padrísimo. Uso inteligente no solamente tiene como objeto elemental la educación, tiene 7, como habíamos comentado la vez pasada, tiene 7 objetos elementales: educación y empleo, control de población humana, cuidado y atención del agua, nutrición, reducción de contaminantes, protección de especies y cuidado y atención de ecosistemas. Queremos enseñar en este segundo capítulo la tabla de proyectos que tiene Uso Inteligente. Son 35 proyectos en estas 7 categorías. Cada uno de estos proyectos se lidera a través de un multidisciplinario que tiene expertise y tiene toda una preparación en relación a este objetivo. El reto para nosotros es evaluar cuáles son los proyectos que mejores rendimientos y mejores aplicaciones nos dan para buscar los apoyos para que esos proyectos generen utilidades y apoyen nuevos proyectos. Ok, Mayri nos está apoyando aquí en pantalla con esta tabla. Si nos puedes explicar un poquito cómo funciona la tabla o cómo le cachamos un poquito más para agarrarle más forma. Sí, en la parte superior tienen 7 objetivos. Los 7 objetivos nosotros los señalamos en un orden, aunque no tienen prioridad, no tienen un orden jerárquico. No es más importante la educación que el cuidado y atención del agua. Todos ellos se relacionan. Cada uno de los proyectos, si ven en la parte de abajo de cada uno de los objetivos, en la segunda columna vienen contenidos educativos de cada uno de estos 7 objetos elementales, y en las filas hacia abajo vemos el desarrollo de nuevos proyectos. En educación y empleo podemos ver campaña Uso Libro,
Después, alianzas de marca de uso inteligente de recursos y herramientas, en donde junto con aliados como empresas que se dediquen a producción de materiales didácticos o educativos, podemos entrar a un mercado en donde artículos de uso inteligente en esta rama ayuden tanto a la ACE como a la sociedad anónima a generar recursos. Damos talleres presenciales, damos talleres virtuales en escuelas, tenemos un proyecto increíble que son reality shows de escuelas y tenemos... A ver, detente. Detente un poquito. Sí, el reality show de las escuelas es un programa Ajá. en donde nosotros generaremos cápsulas de visita en escuelas para ver cuál es la situación de esa escuela. Empezando desde cómo llegan los niños a la escuela, ya sea en transporte público o haciendo las famosas rondas en donde se comparten automóviles. Padre. En algunos pueblos hemos visto que los niños llegan en bicicleta o llegan caminando. Y hasta de ride en bici. como Ya llegue, Raulito. ¿no? Pero así es. Otra de las partes importantes de este reality show que toca situaciones en las escuelas es si llegan alimentados, qué comen en las escuelas y acceso a qué alimentos tienen en las escuelas. Un niño mal alimentado no tiene la capacidad. Deberían de checar para también hasta el costo. desarrollarse. Fíjate que ahora mi hijo me comentaba, Christopher, que los lunes, martes y miércoles tiene que comer a fuerza fruta porque ese día entrena, ¿no? Y me dice, pero es imposible, ma, porque el vasito de fruta del chiquito, 25 pesos. Y me dice, no manches, es imposible. Entonces, creo que es importante checar tanto eso como el costo y cómo están manejando, porque luego hacen más accesible, como dice Christopher, echarme un mollete que te sale en 12 pesos, que el vasito en 25 de fruta porque trae chamoy, ¿no? Y aunque no traiga chamoy, cuesta 25. Sí, es correcto. Entonces, todo eso yo creo que es bien importante. ¿Y qué más vamos a ver? Entonces, ¿desde cómo llegan? Sí, en este Tanto reality comidos. show, prácticamente la estructura del programa es un día en una escuela. Ajá. Y cada día o cada programa iremos cambiando de escuela, enseñando nuevos Sorpresa. puntos, diferentes cosas. Sobre todo el proyecto para nosotros de tocar una escuela, ir a visitar una escuela o contactarnos con una escuela es impulsar el desarrollo de uno o más proyectos sustentables dentro de esa escuela. Nosotros tanto con los talleres presenciales, virtuales o estos programas, visitamos una escuela, hacemos un diagnóstico y comenzamos. Si ya tienen un proyecto, analizamos la estructura del proyecto y asesoramos a la escuela. Y posterior a un año, 6 meses o un año, seguimos en comunicación con esa escuela para ver cómo ha avanzado su proyecto y le damos seguimiento y soportes. Y quien no tiene el proyecto, pues ahí mismo se empieza a desarrollar en base a las necesidades también que tengan. Sí, siempre es en base, el diagnóstico va a ser qué necesidades tiene tanto la institución o la persona, ¿no? Sobre todo es analizar qué consume y de qué maneras, ¿no? Cuáles son sus hábitos en los consumos. Todos los proyectos que vengan en cualquiera de estas categorías, al final de Educación y Empleo tenemos uno que se llama Centro de Actividades Productivas, el famoso CAP, le llamamos el CAP. Este centro de actividades productivas es una forma de ayudar a las personas a desarrollar ya su trabajo. Proyectos también individuales, desde pequeños negocios o incluso proyectos grandes que involucren instituciones gubernamentales, empresas u organizaciones. Okay. El poder analizar, en el trabajo hay muchas situaciones que afectan nuestras actividades productivas. Unos que vivimos en ciudades como la Ciudad de México, hay muchas personas que se trasladan hasta 2 o 3 horas diarias a su lugar de trabajo y no tenemos una organización de logística en donde ni las empresas ni las personas buscan una relación de trabajo en donde el movimiento, el traslado de las personas no lleve tanto tiempo. Otra que es también muy importante, que es prácticamente parte de la corrupción que vivimos, es que se contrata a alguien por una relación personal y no por una relación de capacidades.
de quién es la mejor persona para realizar este trabajo. Claro. Que muchas de las personas que están trabajando actualmente en organizaciones, en gobierno y esto, no tienen la capacidad, ni la preparación, ni la experiencia para cubrir sus puestos. Y esto es un veneno social, ¿no? Realmente afecta a cualquier otro desarrollo. En la segunda columna vemos control de población. Perdón, una duda, ¿en estas actividades también se está impulsando lo que es la parte creativa, lo que es la música, el arte, proyectos un poco más artísticos? No? Sí, aunque Uso Inteligente no tenga como objeto directamente la música, sabemos que la música es un ejercicio que ayuda a desarrollar las capacidades y las habilidades de las personas. Por lo tanto, es una actividad educativa, es cultural. Cualquier tema de ideas, cualquier tema de cultura entra dentro de nuestro objeto educativo, ya que es preparación para cualquier actividad que realicemos. En la segunda, como te decía, control de población, tenemos contenido educativo enfocado al control de población, campañas de uso condón, uso inteligente y clínicas de apoyo de planificación de embarazos y prevención de embarazos no deseados. Tanto el proyecto de lanzar al mercado un producto como un condón, como una campaña educativa, como clínicas, tienen mucha relación, pero involucran por un lado a doctores ginecólogos, por otro lado a psicólogos, sexólogos y por otro lado a creativos que puedan generar contenidos de dibujo, literarios o incluso audiovisuales que se involucren con este objeto. Así tenemos cada una de las columnas de los 7 objetos, podemos seleccionar la que queramos. Todos los proyectos se van agregando hacia abajo y se evalúan por orden jerárquico, considerando cuál es la inversión o los requerimientos que necesitan y cuál es el beneficio o el retorno de inversión. No todo lo medimos obviamente en economía, sino hay algunos proyectos que tienen un impacto ecológico importante, por lo tanto pueden tener prioridad 1 o pueden ser proyectos en carácter de urgencia, ¿no? Ahorita que están trabajando básicamente con la parte de población, de comentabas. De población humana, nosotros este año lanzaremos, les doy la primicia, lanzamos el condón uso inteligente. Será una marca de condón en donde nosotros brindamos un producto nuevo en el tema de servicio. Este condón brindará una liga de apoyo. Regrésame. En el tema de servicio. Servicio. Un condón con servicio tiene una liga de comunicación con sexólogos y con expertos en donde cualquier persona puede hacer preguntas o incluso querer atenderse con algún experto sexólogo en alguna situación o en alguna duda sobre su planificación o su salud sexual. Entonces no es el condón, sino todo lo que engloba la situación. Es correcto. Entra por un lado un mecanismo de ingreso económico con un producto que se comercializará en México y esperamos que en Estados Unidos y en Inglaterra, ya que estamos invitando a inversionistas bastante interesantes. Están entrando algunos socios en Estados Unidos y algunos socios en Inglaterra muy interesados con este tema. Obviamente la situación en México no es únicamente enfocada a control de población, sino también hay temas delicados como la salud sexual por enfermedades. Inglaterra tiene un diagnóstico muy delicado. Ellos enfocan la visión de este proyecto hacia la situación que se está viviendo en África, que actualmente en África 1 de cada 5 personas tiene SIDA. Y existen zonas en donde 1 de cada 3 tiene SIDA. El uso del condón en esta zona es muy importante, no solo para detener o controlar la planificación natal, sino también el detener ciertas enfermedades que afectan a una población de una manera importante, ¿no? En sí, el problema de sobrepoblación, ¿qué tan grave lo ven ustedes aquí en México? Los datos... Ahorita veremos la estructura que recomendamos que se siga y es la estructura de un formato de proyecto. Nosotros
comenzamos todo proyecto con diagnóstico. En el tema de control de población, el diagnóstico importante y los datos importantes son que de 1950 al 2000, la población humana creció de 2.300 millones de habitantes a casi 3 veces eso, 6.300. En el 2010-2011 llegamos a la cifra de 7.000 millones de habitantes. Esta población y esta cantidad de población humana afecta el que nosotros podamos aprovechar los recursos que se obtienen, alimenticios, el cuidado del agua, incluso aumentan de manera considerable la emisión de contaminantes. En la tabla que están justamente viendo sobre un proyecto, nosotros consideramos importante nombrar el proyecto y los datos de las personas físicas o morales que se involucran en el proyecto. Se hace un diagnóstico general y particular de los macros y micros. Nosotros en estos proyectos de control de población, el macro es la población humana, ¿no? El crecimiento que te comento. En el micro podemos ver cómo crece la población en México o en ciertas zonas, pero generamos un diagnóstico en donde se analiza a grandes rasgos por qué nace el proyecto, cuáles son las necesidades de que este proyecto se lleve a cabo, ¿no? Sí, ¿para qué lo hacemos? Porque luego nomás es por hacer. Después una pequeña descripción del proyecto, una explicación general de la idea del proyecto, una introducción que es ya una explicación un poco más detallada del proyecto, la misión, visión del proyecto, objetivos generales y objetivos particulares del proyecto. Después, una investigación y un análisis. Investigar y analizar información nos ayuda a que el proyecto posterior tenga una estrategia y un plan que va a ser mucho más efectivo. Se ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Sí, y hay más resultados sólidos, ¿no? Y el análisis, sobre todo, nosotros debemos de investigar sobre cosas que son relevantes y cosas que no son relevantes con nuestro proyecto. Ambas nos pueden ayudar a tomar decisiones. La parte importante es juntar investigación cualitativa, o sea, información de calidad. Sea algo que no tiene relevancia, pero que tenga calidad con el proyecto. ¿A qué me refiero con esto de relevancia o no relevancia? Que es un dato que no tiene relevancia con el control de población. Pero sirve. Pero sirve, exactamente. Es de alguna manera, sí, nutre, complementa, ¿no? Así es. Un dato cualitativo no relevante es que muchos de los nacimientos de jóvenes actualmente no son planeados, ¿no? Tiene relevancia directa y aparte es información particular que puede ayudar al proyecto. Nosotros la información cualitativa y cuantitativa, de calidad o de cantidades hablamos pues, muy claro, ¿no? En 50 años la población creció de 2.300 millones de habitantes a casi 3 veces. Esa es información de cantidades que nos ayudan a tomar decisiones en el proyecto. Otra información importante que puede ser, por ejemplo, para el lanzamiento de un condón, es en México se venden 300 millones de condones al año. Esa es una cantidad macro o general que me puede ayudar. ¿Cuánto mide el mercado? Mide 300 millones de condones. Si crece la población, va a crecer, obviamente, ese mercado. Pero, ¿qué otra información me puede ayudar en dónde entro a ese mercado? ¿En qué ciudades se vende más? ¿En qué ciudades son las más pobladas? ¿Qué puntos de venta son en donde las personas buscan comprar este producto? Ya que nosotros tenemos toda la información, toda la investigación y todo el análisis de esa información cualitativa y cuantitativa, nosotros podemos desarrollar un plan estratégico, diseñar y estructurar los pasos que debemos de seguir para que el proyecto avance. Posterior, una tabla de tiempos, en donde es un cronograma, el primer año, qué actividades se van a hacer, el segundo año, y proyectándolo como recomendación hasta 5 años. En corto, mediano y largo plazo, qué queremos y a dónde queremos llegar a ese largo plazo, 5 años, o pensando incluso proyectos a largo plazo hasta de 10, 15 o hasta 25 años. Me encanta.
Al final, nosotros dentro de esta estructura de proyecto, generamos cuáles son los requisitos y los costos, qué se necesita para llevar a cabo este proyecto. Todo el mundo tenemos el mal hábito de pensar que un proyecto es, si tienes dinero el proyecto va a funcionar, si no tienes dinero el proyecto no va a funcionar. Efectivamente, si no tienes dinero es mucho más complicado, pero no es lo único que se necesita. Debemos de considerar en un proyecto requerimientos humanos, tecnológicos, recursos y materiales, legales. El que se necesita legalmente no solamente es un contrato, sino legalmente cómo puedo proteger una idea, un registro de derecho de autor, una patente, y qué convenios legales necesito. Necesito hacer un convenio con una alianza estratégica para distribuir, para producir, para comercializar, y todos los, incluso convenios legales con las personas que voy a contratar o las personas que van a... Todo lo legal y normatividad que tenga y que se involucre con el proyecto. Y por último, lo que suman todos estos, los gastos económicos, ¿no? Obviamente los requisitos humanos van a costar, los requisitos materiales van a costar, los legales van a costar. Todos estos sumarán la cantidad total que necesita económicamente el proyecto para funcionar. Pero toda esta estructura que la estaremos compartiendo con ustedes les servirá para que generen un documento inicial de proyecto, para que lo compartan y hagamos, comencemos una sinergia. Nosotros, si nos lo quieren compartir y quieren agregar una categoría nueva de proyectos, que nos queda un minuto. Nos pueden escribir a info@usomx.com. Ahí recibiremos todas las inquietudes, ideas. Invitamos a niños a dibujar, a jóvenes a producciones audiovisuales y a adultos a escribir y a compartirnos sus proyectos. Comenzando de aquí, daremos nosotros un mes para evaluar algunos proyectos y enseñaremos ya una estructura de proyecto definida con ejemplos. Me encanta. Puntuales. Nos vamos a ver el siguiente programa en un mes más o menos para ver qué tanto nos tienen ya y con otro tema diferente, uno de los 7. ¿Por qué no nos enfocamos en otro de los 7 y más información de uso inteligente? Chicos, no se pierdan próxima semana Blanca Sánchez con nosotros. Vamos a hablar de ángeles y canalizaciones de ángeles y todo lo de ángeles en nuestras vidas. Bien. Y chicos, no se les olvide, los invitamos, es una propuesta que Planeta 2013 los está invitando a votar. Así que pónganse las pilas con sus credenciales de lector. Chavos, no chavos espirituales, sino espirituales, por favor, voten. Es un simulacro. Si no les gusta con quién, voten también por el que menos les guste o por el que más les guste, pero voten, ¿ok? Les mando un beso grande, nos vemos la próxima semana y nos vemos en un mes. Claro que sí, ¿va? Gracias. Gracias Mayri, te extrañamos. Entregarte, sembrarte, que me siento al tocarte, sembrar.